Listo. Entonces, para los tipos de decimales finitos, pues recordemos, coloco el mismo número y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Luego vamos a recordar lo que es transformar un decimal infinito, o llamado también periódico puro, a fracción. ¿Qué debo de hacer? Coloco el número, el mismo número, sin tener en cuenta la coma, y le voy a quitar la parte entera. Aquí está la parte entera, y lo voy a dividir como denominador entre tantos nueves como cifras decimales periódicas tenga. Aquí solo tiene 2 cifras decimales, por lo tanto voy a colocar 2 números 9. Estas 2 cifras decimales son periódicas, que significa que se van a repetir siempre. Y en el caso de los decimales periódicos mixtos, ¿no? Los decimales periódicos mixtos, aquí sí vamos a mezclar los puros con los finitos. En el ejemplo que podemos observar nosotros, tenemos una cifra que no se repite dentro de las cifras decimales, que son todas estas después de la coma, una que no se repite y las otras 2 que sí se repiten. Entonces, ¿qué voy a hacer? Coloco el mismo número sin tener en cuenta la coma, acá está, coloco el mismo número sin tener en cuenta la coma, le quito la parte que no se repite sin tener en cuenta la coma, ahí está, le voy a quitar 24. 1 el 2 con el 4, y al 246 le quito 24. Y lo voy a dividir entre tantos nueves como cifras decimales periódicas tenga. ¿Cuántas cifras decimales periódicas tiene? Tiene solo una. ¿Y cuántas cifras decimales no periódicas tiene? También tiene solo una. La que se repite es la cifra 6 y la que no se repite es la cifra 4. ¿Listo? Entonces realizamos la operación y luego simplificamos. Esta división entre 6 significa que yo voy a simplificar. Tengo un número 37 sobre 15. Ese número lo vamos a clasificar en propio o impropio. Dentro de las fracciones existen 2 tipos muy comunes, que son las fracciones propias y las fracciones impropias. Características de una fracción propia, facilísimo, numerador menor que el denominador. Y características de una fracción impropia, numerador mayor que el denominador. ¿Cuál de las 2 puedo yo convertirla a fracción mixta? ¿Podré convertir una fracción propia a fracción mixta o solo las fracciones impropias son las que se convierten a fracción mixta? Entonces, aquí, mucho cuidado. Solo las fracciones impropias se convierten a fracciones mixtas y viceversa. Las fracciones mixtas se convierten a fracciones impropias. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos a desarrollar un ejemplo. A ver, vamos a dejar de compartir. Y regresamos. ¿Pueden visualizar la pizarra? ¿Podemos visualizar la pizarra? Desarrollamos uno de los ejercicios que no son el propuesto, pero tienen algo similar, ¿ya? Con fracciones. Efectúa operaciones combinadas en donde aparece la multiplicación y la sustracción, básicamente. Entonces, 2/3 por 1 entero 1/medio, es una fracción mixta, menos 1 entero 1/3 por 3/medios por 1 entero 1/3 menos 3/medios. ¿Cómo convierto yo una fracción mixta a fracción impropia? Vamos a recordar, lo vamos a recordar por este lado. Tengo el número 1 entero 1/medio y esto lo voy a convertir a fracción impropia. Multiplico el denominador por la parte entera, le voy a sumar el numerador. Entonces aquí tenemos 2 por 1 más 1, 3, y coloco siempre el número denominador.
Lo tenemos acá. Para avanzar un poquito, he convertido esta fracción impropia, perdón, este número mixto en fracción impropia. Este número mixto, 3 por 1 más 1, en fracción impropia, 3 medios sigue siendo igual, la multiplicación, en este caso el número mixto, 3 por 1 más 1, y el número o la fracción impropia. Cuando ya tengo fracciones, aquí vamos a rescatar. Si se trata de fracciones homogéneas, multiplico numerador con numerador y sumo, ¿cierto? Numeradores, coloco lo mismo y sumo solo los numeradores. Pero aquí tenemos una multiplicación. 3 o 2 por 3, 6, y 3 por 2, 6. Podemos simplificar. ¿Cuánto me queda la multiplicación de estas dos fracciones? 1. Menos. Sigo teniendo una multiplicación. Entonces, mitad, mitad. Este 3 con este 3 se simplifica. Y me va a quedar 2 por 1 sobre 1. 2 entre 1 es 2. Ya no necesito colocar el denominador 1. El por. Y aquí tengo una operación de la sustracción. 4 tercios menos 3 medios. Saco mínimo como un múltiplo al 3 y al 2. ¿Cuánto es? 6. Entre 3, 2 por 4, 8, menos 6. Entre 2, 3 por 3, 9. ¿Sí? Y aquí, esta operación, 8 menos 9 sobre 6, ¿cuánto me sale? Vamos a colocarlo con el plumón porque luego he planteado un problemita. 1 menos 2 por... Esta respuesta, 8 menos 9, negativo 1 sobre 6. Y voy simplificando toda esta expresión combinada en una más pequeña. Recordemos la ley de los signos en el conjunto de los números enteros. Más por más, más por menos, menos, menos por más, menos, y menos por menos, más. Aquí tengo un menos por menos. ¿Cuánto será? 1 más 2 por 1, 2 sobre 6. ¿Cuánto es 1 más 2 sextos? En las operaciones combinadas, recuerda, todo número siempre tiene un denominador. Y aplico nuevamente lo que es... A ver un ratito para borrar esta parte. Ahí está. Mínimo como múltiplo. ¿Cuánto sería? 6. 6 entre 1, 6 por 1, 6. Más 6 entre 6, 1 por 2. ¿Cuánto me va a quedar? 8 sextos. Pero el 8 sextos yo lo puedo simplificar. Simplifico, le saco mitad y esto sería 4 tercios. La respuesta es esta, 4 tercios. Pero es muy común expresar las fracciones impropias en números mixtos. ¿Cómo expreso ese número 4 tercios en mixto? Ya lo tenemos por aquí convertido. Pero ¿cuál es el mixto? Hacemos la operación contraria. Es decir, si tenía que multiplicar para convertir un mixto a fracción impropia, ahora, para convertir una fracción impropia a mixta, tengo que dividir. Y lo voy a dividir de esa manera. 4 entre 3 a 1 por 3, 3 para 4. ¿Cómo lo voy a expresar entonces? Un entero, ¿sí visualizan? Sí, ¿verdad? Un entero y el residuo lo coloco como numerador y el divisor sigue siendo denominador. Entonces, esta sería la respuesta. Cualquiera de las dos, si está dentro de las alternativas, la marcan. ¿Ya? La pueden marcar. Entonces, en operaciones combinadas, considerar la jerarquía de las operaciones,
los paréntesis o los corchetes, que son los signos de colección. Luego viene la división, la multiplicación, en el caso de que estén, potenciación y radicación, en el caso de que estén, según el rango, ¿verdad? Y al final, cuando tengo que trabajar adiciones o sustracciones, ¿qué hago? En el orden en el que se encuentra. Lo voy a trabajar. A ver, un ratito, por aquí hay... Si ustedes han visto, en el trabajo que les he mandado, aparecen operaciones combinadas. Si no me equivoco, aparece una operación combinada de fracciones. Entonces, allí hay un ejemplo para que lo puedan considerar, ¿ya? Y representen, si se trata de fracciones impropias, representenlas en fracciones mixtas. ¿Alguna pregunta hasta acá para pasar al siguiente punto? Que también tiene que ver con fracciones. Puede activar su micrófono para que haga la pregunta. ¿No hay ninguna? ¿Quedó claro esta parte? Bueno, es un recordar porque lo estudiaron en primero. Entonces estamos un poquito recordando. Priscila. Yo tengo una pregunta, pero que no es del tema. Que no es del tema. ¿Qué pasó? Dime. Miss, que cuando se corta esta llamada, ¿volvemos a entrar al mismo link o ahí va a terminar? Mira, normalmente, yo no sé si se pueda después activar. Vamos a intentarlo. Si se corta, volvemos a ingresar. ¿Ya? Si podemos hacerlo, muy bien, pero tratemos de terminar al menos alguna parte. No tengamos ese problema en el desarrollo de los ejercicios. ¿Ya? En algunos casos creo que sí se puede volver a activar la llamada. Podríamos hacerlo, podríamos intentarlo. ¿Sí, Andreina? Continuamos entonces. A ver, estábamos... Ya. ¿Vemos la pizarra? ¿Vemos, perdón, las diapositivas proyectadas? Sí. Adición y sustracción en los números racionales. Suma y resta, cuando se trata del mismo denominador, fracciones homogéneas. Luego tenemos, cuando se trata de diferente denominador, ¿cierto? De distinto denominador, aquí le sacamos el mínimo como múltiplo, se les explica en las diapositivas cómo debe de trabajar. Ahora, en los números decimales, porque estamos utilizando tanto fracciones como decimales, ¿qué hacemos? Tenemos que ordenarlos para poder sumar o para poder restar. Y ahí tenemos algunos ejemplos también de la multiplicación y de la división. Esto yo me imagino que ustedes lo han ya leído. Ahí está. Multiplicación de decimales. Antes de pasar a lo que es la multiplicación de decimales, quiero compartir con ustedes nuevamente un problema que tiene que ver con fracciones todavía, ¿ya? Calcula el valor de X, para que lo puedan visualizar. Ahí está. En este gráfico. Y nos dicen que el espacio que tenemos de aquí para acá es 3 enteros 1/8. X representa toda la plancha, de aquí hasta acá. Eso es X. Entonces, ¿cuánto va a valer X? Si hay un espacio de 3 enteros 1/8 de pulgada y tengo en toda la plancha, ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar a este valor 3 enteros 1/8 de pulgada, lo voy a multiplicar por 4. Entonces, resuelvo la operación, convierto ese número en fracción impropia, sería 24 más 1, 25 octavos por 4.
Simplifico, le saco cuarta y me quedaría 25 medios como respuesta. Pero esta respuesta yo la expreso en fracción mixta o también la puedo expresar en número decimal. El número decimal es dividir el 25 entre 2. ¿Cuánto es 25 entre 2 en números decimales? ¿Cuánto? 12,5. En números decimales. Y en fracción mixta, lo que hacíamos con anterioridad, dividimos el número 25 entre 2, ¿no? Aproximadamente 12, sobrando 1. El mixto es 12 enteros, un medio. Esto expresado en pulgadas y esto también expresado en pulgadas. Porque no estamos haciendo ninguna conversión de pulgadas a centímetros, que tendríamos que trabajar otro tema para poder ver los factores de conversión. Entonces, este es otro ejercicio. He tratado de ver algunos que se parezcan a los que les he dejado en su ficha práctica. ¿Ya? Hola, hola, dime, te escucho. ¿De dónde salió el 4? ¿De dónde salió el 4? Buena pregunta. El número 4 sale de los espacios que hay. De aquí hay un espacio, este es otro espacio de esfera a esfera y este es otro espacio. 1, 2, 3, 4. Cada espacio tiene un valor igual para lograr el equilibrio de la plancha. Y el valor X, representa a todos esos espacios. ¿Sí? Ok. Ok, listo. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver las diapositivas. A ver, ¿dónde está? Acá. ¿Algún problema han tenido con los problemas con fracciones que se les ha dejado? ¿Problemas con fracciones, no? ¿Está clarísimo? No. Sí. Perfecto. Bien, nos quedamos en esta diapositiva, multiplicación de decimales. Recuerda, multiplicar decimales significa que tú vas a multiplicar como si fueran números sin comas, números naturales. Y luego al final empezamos a contar los espacios de los decimales, ¿ya? Empezamos a contar los espacios de los decimales. A ver, estamos en división. La división de decimales, aquí considerar por favor 3 tipos de división. Un entero entre un decimal entre un decimal. En el caso de cantidades decimales iguales y en el caso de cantidades decimales distintas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si en la parte decimal hay una sola cifra decimal, tanto el dividendo como el divisor tienen una sola cifra decimal. En el caso de que tengan diferente cantidad de cifras decimales, pues tengo que trabajar con la mayor, ¿sí? Con la que tiene mayor cantidad de cifras decimales. Y aquí está el ejemplo que se les da. 2,31 entre 5,2, no voy a multiplicarlo entre 10, no lo voy a multiplicar por 10, sino por 100. ¿Por qué? Porque el 2,31 tiene 2 cifras decimales. Entonces, trabajo con el mayor, el número que tenga mayor cifras decimales. Las operaciones combinadas, el orden, desarrollo todo lo que son paréntesis o signos de colección. Si aparecen potencias, luego están la multiplicación y la división en el mismo rango, y finalmente la adición y la sustracción, siempre de izquierda a derecha. Y aquí vienen los ejemplos. Les coloqué un ejemplo con su correspondiente resolución. Lo mismo en el ejemplo número 2, que es muy parecido al que acabo de hacer en la pizarra. El ejemplo número 3, o 6, perdón.
Bueno, ahí es 3, por favor lo arreglamos. Aquí es número 3, ¿sí? A ver si se puede, sí, número 3. El galón de petróleo diésel pesa 8,4 libras. ¿Cuánto pesa 14,7 galones? Entonces, un galón dice que tiene 8,4 libras y en 14,7 galones, ¿cuántas libras habrán? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar los 8,4 libras por los 14,7 galones para saber el peso total. Entonces, la respuesta sería 123,48. Ojo, multiplico como si fueran números naturales. ¿Ya? Bueno, hoy tenemos el apoyo también de la calculadora para poder usarla, pero lo conveniente sería que lo desarrolles sin utilizar la calculadora. En el ejemplo número 4 nos están dando expresiones decimales para que nosotros podamos convertirlas a fracciones utilizando fracción generatriz. Aquí el desarrollo es directo, pero si quieres utilizar la fracción generatriz, igual te sale la respuesta. En el caso de la letra raíz cuadrada de 0,09, ¿cuál sería la fracción generatriz para 0,09? Coloco el mismo número sin tener en cuenta la coma, o sea, 9, sobre el número de base 10, ¿con cuántos, el índice, o sea, el exponente, cuánto sería? 1 o 2, ¿sería 10 o sería 100? Como tiene dos cifras decimales, sería 100. Y me quedaría 9 sobre 100. Y la raíz cuadrada de 9 sobre 100 efectivamente es 0,3. Y así con el 0,27, pero yo no le voy a sacar raíz cuadrada, sino le voy a sacar raíz cúbica. Y con el 0,36. Al final, la suma del 0,3 como respuesta, del 0,3 como respuesta y del 0,6 es 0, porque hay suma y hay resta. Y ese 0 elevado a la 8, ¿cuánto sale? 0. ¿Ya? El 0 elevado a cualquier número siempre sale 0. En el ejercicio, o en la letra B, el valor de la letra B es 1,2. Si nosotros hacemos esa división final del 0,6 entre 0,5, y nos queda como respuesta 1,2. Ese es el ejemplo número 4. ¿Ya? Ejemplo número 5. Es necesario taladrar y limar un agujero por el cual debe pasar un eje de 4,2 centímetros de diámetro. Se calcula que se limarán 0,029, se va a acabar el tiempo, en cualquier ratito se va a cortar. Hacemos el intento, si se corta, de ingresar nuevamente al mismo link, por favor, si se puede, muy bien, y si no, ya me estaré comunicando con ustedes. ¿Sí? A ver, aquí explico este ejercicio. Es necesario taladrar y limar un agujero por el cual debe pasar un eje de 4,2 centímetros de diámetro. Se calcula que se limarán 0,029 centímetros. ¿Y de qué tamaño debe ser el agujero taladrado? Entonces, aquí me están dando el tamaño del agujero 4,2, ¿verdad? El diámetro del agujero, normal. Podemos tomarlo de esa manera, normal. Pero para taladrar y poder encajar algún objeto, pues tenemos que taladrar de ambas partes para que quede un espacio regular. Por eso es que esa lima se le llama a lo que raspamos para que quede regular el espacio, tiene una medida de 0,029 centímetros. Pero no lo voy a taladrar o no lo voy a limar por un solo lado, sino lo tengo que limar también por el otro lado. Y así el agujero, el nuevo agujero tendrá un tamaño uniforme. Por eso es que el nuevo diámetro, ¿cuánto será? El nuevo diámetro será la suma del 4,2 más 0,58. ¿Y cuánto es esto? 4,258. Ese ejercicio, ¿me entendieron? Porque de repente por ahí no están entendiendo. ¿Sí?
A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Hay algunas alumnas que recién están ingresando, ya no va a haber tiempo para... Ojalá que podamos nuevamente hacer nuestra conexión. ¿Me entendieron esa parte que les acabo de explicar del agujero? ¿O no? ¿Seguras? Sí. ¿Seguras? Todas, sin Sí. excepción. Sí, Ya. Miss. Todo ok, listo. Ahora, ¿cómo desarrollaríamos este ejercicio? A ver, un momentito. Que tiene que ver con fracciones. De las 720 tapas de merengues, los 2/5 se preparan de crema. De lo que queda, un 12avo se desperdicia. ¿Cuántos merengues se desperdician? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Miss. Sí. A ver, ese problema. Vamos a desarrollarlo. Repito, si se corta, volvemos a ingresar unos minutos. ¿Sí? Analicen, tomen los datos, por favor. Yo lo voy a desarrollar en la pizarra. Y ustedes me van dando los datos que voy preguntando. Listo, a ver. Dejar de compartir. Vamos. Aquí todas. Del problema. Bueno, aquí apunté algo. Del problema. ¿Cuántos merengues son? 720. Merengues 720. Muy bien. 720 merengues. ¿Cuántos son de crema? 2/5. Se supone que son 2/5 de 720. 2/5. Para llegar al total de los 2/5, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Me queda? 3/5. 3/5. Pero si quiero saber una cantidad real, 3/5 ¿de qué valor? 720. 720. ¿Y los 3/5 de 720 qué cantidad representa? Pues tengo que multiplicar 3 por 720 entre 5. ¿Cuánto es eso? 432. Yo ya estaba avanzando. 432 es lo que me queda. Y la pregunta es, ¿cuánto se desperdicia? Si el desperdicio equivale a 1 sobre 12. Entonces, aquí se desperdicia 1 sobre 12. ¿De qué cantidad? ¿De 720 o de 432? De 400. 432. Lo que me queda, de 432. Y esta multiplicación de 1 por 432 sobre 12, la división, 36. sale 36. Respuesta, 36. Un trabajo entonces con fracciones, pero ya avanzando a lo que es problemas. Entonces es un problema que lo aterrizamos en fracciones y operacionalizamos. La primera parte de operaciones es para poder desarrollar lo que son los problemas. ¿Sí? Y vamos a ver otro ejemplo que les he colocado acá en la ficha que les he mandado. También tiene que ver aquí con el ejemplo que les he dado. 2/3 de los profesores de una institución educativa son mujeres. 12, a ver por aquí un ratito, no puedo ver. 12 de los profesores varones son solteros, mientras que los 3/5 de los mismos son casados. ¿Cuál es el número de docentes? Y les doy la solución. Vamos a suponer que la letra T represente total de docentes. Y me dice el problema, ¿ya? Me dice el problema que los 2/3 de ese total son mujeres. Entonces, por lógica,
Si son 2/3 mujeres, lo que queda son varones. ¿Y lo que queda qué representa? 1/3. 1/3 de lo que queda son varones. Hasta ahí saqué los datos de la primera parte del problema. Luego me dice el problema. 12 de los profesores varones son solteros. Bueno, 12 son solteros. Muy bien. Y los 3/5 de esos mismos profesores varones son casados. Ok, vamos con los casados. 3/5. ¿3/5 de qué grupo? ¿De mujeres o de varones? 3/5 de varones. Entonces trabajo con varones. 3/5 de varones, o sea, 3/5 de 1/3 del total, son hombres casados. Si son 3/5 los casados, ¿cuántos son los solteros? Como lo decían por ahí, si eran 2/5 de crema, ¿cuánto era lo que quedaba? Lo que quedaba me representaba el 3/5. Entonces, en este caso, si son 3/5 los casados, los solteros serán 2/5. 3 y 2, 5, 2/5. ¿Pero 2/5 de qué grupo? ¿De varones o de mujeres? 2/5 de varones. Me habla de varones, profesores, varones, solteros. Entonces, realizo esta operación. 2/5 por 1/3 por T, que es el total, es igual a 12. Profesora, ¿de dónde sale 12? Bueno, si nosotros vemos en nuestro problema, aquí nos dice 12 de los profesores varones son solteros. Entonces, por eso estoy buscando el número 12 como dato. Y mira, se encuentra una ecuación con una sola variable. Multiplico 2 por 1 sobre 3 por 5. Y la respuesta a esta operación, el valor total de profesores es 90. ¿Sí? Respuesta final, 90. Un trabajo entonces con fracciones, utilizando las fracciones. Esa es la explicación del ejercicio número 6. Y bueno, ahí hubo un error, no se hacía porque no hay nada. Luego les di la fecha y al final me estuvieron preguntando por esta diapositiva. Esta diapositiva se coló, mil disculpas por ello, no se desarrolla, ¿ya? Porque pertenece a la semana 2, si no me equivoco. Y está desarrollado. Claro, y aparte que ya está desarrollada, ¿no? Esto de visibilidad. Exacto, divisibilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta aquí. De repente, ¿alguna pregunta en la ficha práctica? A ver, vamos a ver si la puedo proyectar.